Reflexiones espirituales. El sufrimiento como parte cotidiana de nuestra existencia. Aunque el sufrimiento que nos rodea no es un tema que entendemos muy bien, ni tampoco lo queremos experimentar, esto hace muchas veces que no comprendamos por qué el ser humano tiene que sufrir. El sentimiento humano está ligado a la condición humana. Todos hemos pasado en algún momento por un dolor interior. Cuando leemos la Biblia descubrimos algo interesante y a la vez preocupante, porque nos habla que una parte importante de la vida cristiana, cuando decidimos seguir los pasos del Señor Jesús, es estar abierto a lo que Dios quiere hacer en nosotros por medio del sufrimiento. Para las personas, el sufrimiento llega por diferentes causas, unas por medio de una enfermedad, otras por la pérdida de una posesión o propiedad, como sucedió en la vida de Job, del Antiguo Testamento. Puede ser también cualquier daño, dolor o castigo que se sienta físicamente. La Biblia, en cuanto al sufrimiento, señala una cosa que podemos entender de la historia humana, que es que nadie está exento del sufrimiento, ni siquiera los cristianos. En ningún lugar Dios nos promete que si lo seguimos no experimentamos el sufrimiento. Podemos tomar unas palabras que dijo Jesús para entender este principio. El sufrimiento es parte de la vida. Muchos de este mundo sufren hambre con frecuencia. La pobreza es común por causa de la avaricia y corrupción. La situación política en algunos países resulta con muchas guerras o muertes. Millones de personas en este mundo sufren diariamente. ¿Cuál es la razón? El sufrimiento entró en este mundo al principio por causa del pecado. En el libro de Génesis, capítulo 3, del 16 al 19 de la Biblia, nos recuerda continuamente de la condición pecaminosa del hombre. Y en Romanos, capítulo 5 al 12, por la desobediencia del hombre, el dolor, la tribulación y tristeza se hicieron parte cotidiana de su existencia. Siendo que hay pecado en este mundo, el sufrimiento es parte de la vida. No podemos esperar en esta vida terrenal ver la erradicación total de la enfermedad y el fin de los sufrimientos. Todos estamos sujetos a esto, no importa la posición o nacionalidad. Además, para entender este principio tenemos las palabras que dijo Jesús. El sufrimiento sale sobre malos y buenos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. No es la intención de Dios castigarnos, sino que prefiere que seamos refinados por medio de esta clase de sufrimientos. En realidad podemos ganar riquezas espirituales por medio de tales experiencias. Muchos han encontrado que cuando aceptan dificultades y tribulaciones, su corazón ha sido ablandado. La humildad que esto produce nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios y su propósito para nosotros. Entonces podemos entender que por medio de sufrimiento y dificultades, Él piensa traernos más a Él. Las cargas que llevamos tal vez nos parecen más grandes que las que otros llevan. Es fácil entonces darnos a la autocompasión o a la amargura. Cuando el apóstol Pablo aceptó su dificultad o desventaja, llegó a ser una persona feliz y útil. Él oró 3 veces pidiendo que Dios le quitara el aguijón de su carne, pero él contestó: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En Corintios, 2 Corintios, mejor dicho, de 12 al 9, de igual manera, mientras nos sometemos completamente a Dios y aceptamos nuestros sufrimientos, el poder de Dios nos sostiene. En Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús le dijo a los apóstoles, en la última cena, estas cosas que os he hablado es para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Al aceptar el plan de Dios para nosotros en el sufrimiento, nace una expresión de agradecimiento que bendice nuestro corazón y testifica a los alrededores de nosotros.